Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman. Soy Rosana Moduño de Tempo Espacio Gerencial y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Alfredo Vera. Alfredo es médico estético, especialista en tricología y trasplante capilar y para nosotros es un placer ya que vamos a estar tocando un tema muy interesante y del cual poco conversamos, al menos aquí en nuestro país, que es el bienestar y la salud capilar. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Rosana. Gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar este día compartiendo hoy contigo. Muy bien. Alfredo, dicen, no sé si has escuchado, que la oportunidad la pintan calva. Y hablando de la calvicie, de la alopecia, ¿por dónde podríamos iniciar un poco para instruir a las personas e informar a las personas que están observando Conversaciones que Transforman? ¿Por dónde inicia esto de el bienestar y la salud capilar? Primero debemos comenzar diciendo que la alopecia es una patología relativamente frecuente en la población, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, y que por quizás algún desconocimiento en cuanto a los tratamientos que existen disponibles en la actualidad, el paciente consulta relativamente poco, no es tan frecuente las consultas y en el caso de los hombres mucho menos porque socialmente está mucho más aceptada la alopecia. El hombre acepta que si su papá fue calvo y existe ese antecedente, él va a tener el mismo patrón de calvicie, se va a acostumbrar a eso y por supuesto se relaja un poco más. Cosa que es diferente en nuestras pacientes femeninas porque a la mujer sí le afecta anímicamente y por supuesto acude mucho más a las consultas. Me he dado cuenta, Alfredo, por ejemplo, en las personas con las cuales converso o en las personas que vienen a las sesiones de coaching o bueno, en el medio en que me desenvuelvo, que suele ser el medio de la salud, me he dado cuenta que incluso hay cierta tendencia a un manejo inapropiado de las emociones, incluso patologías como depresión, ansiedad, en estas personas que suelen sufrir de alopecia. Desde tu experiencia y conocimiento, digamos, ¿se presenta estos quiebres emocionales con frecuencia en las personas con alopecia? Sí, ciertamente, con mucha seguridad, con mucha frecuencia, vemos pacientes cuando asisten a la consulta que gran número de ellos están afectados emocionalmente porque estéticamente no se sienten cómodos y por supuesto, a pesar de que no es una patología que va a comprometer la vida, ya cuando hablamos del aspecto físico, esa preocupación está latente y los pacientes, sobre todo te comentaba hace unos minutos, las mujeres son las que tienen esta preocupación un poquito más allá de los hombres y por supuesto que cuando esto avanza y hemos visto, conversábamos hace poco y te mostré un caso o varios casos particulares en donde estas pacientes presentaban una alopecia muy avanzada y que emocionalmente estaban bastante afectadas. Entonces, ya cuando tenemos este tipo de pacientes, tenemos que manejarlo multidisciplinariamente, o sea, necesitamos el apoyo de varias especialidades, incluso llegar a la evaluación por psicólogo o psiquiatra. Y vamos a ver, a nivel estadístico, a nivel de cifras, ¿qué porcentaje de la población puede llegar a padecer alopecia? Se habla que pacientes femeninas podemos estar alrededor de un 40-50% padeciendo alopecia androgenética, que es la alopecia más común, y en hombres superior a esta cifra. Pero no solo es la alopecia androgenética, existen otro tipo de alopecias, muchísimas de hecho, en donde las más frecuentes va a ser esta que te acabo de comentar, la alopecia androgenética, tenemos la alopecia areata, alopecia por tracción, alopecia cicatricial y por supuesto necesitamos hacerle una evaluación al paciente en consulta para llegar al diagnóstico preciso de cada una de ellas. Y hablando justamente de diagnóstico, ¿no? Hay como mucha sabiduría popular o muchos mitos por desmantelar, creencias que nos limitan, juicios. ¿Qué hacer ante esa pérdida de cabello? Y entonces uno comienza a conectar con esto de que los champús con algunos tratamientos naturales, también uno puede llegar a darse cuenta que las personas hablan del café. A ver, respecto a estos mitos, ¿cuál es tu opinión? Sí, palabra clave es mito, porque eso es lo que en verdad sucede y vemos con este tipo de afecciones
que los pacientes, al no tener acceso a la información, al no saber con quién consultar, entonces por supuesto buscan la manera de resolver este problema. Como hemos tenido una evolución quizá un poco lenta hasta hace unos 10, 15 años, en donde vemos los mejores tratamientos disponibles en el mercado para poder ofrecérselos al paciente, antes de estos años, hace 15, 20 años atrás, no teníamos la disponibilidad de estos fármacos. Entonces, por supuesto, el público en general, el paciente, busca la manera de curarse. Y de allí entonces tenemos que salen los champús, todas estas preparaciones caseras, y que a la larga va a servir como un cosmético, va a servir como una respuesta o una solución paliativa, pero en verdad no ataca la raíz del problema, no ataca el origen de la alopecia en la mayoría de los casos. Entonces, lo recomendable es que el paciente busque la asesoría de un médico especialista, de un dermatólogo, de un especialista en tricología, de una persona que sea capaz de poderle ofrecer una solución real, una solución efectiva, y no vaya perdiendo tiempo en soluciones caseras o en remedios caseros. Y estás tocando, digamos, una palabra clave: tiempo. Hablando del tiempo, ¿cuándo es el mejor momento de que la persona acuda definitivamente a un especialista? Es decir, ¿hay algunos signos y síntomas que indiquen a esa persona, mira, debo buscar ayuda profesional? Sí, cuando ya el paciente comienza a tener esta pérdida de pelo evidente, que generalmente lo ven en la ducha, lo ven en el piso de la ducha, quiero decir, y que se manifiesta con mechones de pelo que indudablemente es difícil contabilizar, pero que cuando se mantiene en el tiempo nos va a ocasionar una disminución de la densidad capilar. En este momento, cuando el paciente siente que tiene esta disminución de densidad en su cabello, es bueno consultar con el especialista. Aparte que pueden existir otros signos como la desaparición o una calvicie, mejor dicho, unas zonas de calvicie que pueden ser delimitadas, y entonces ya allí hablamos de otro tipo de alopecia, o también cuando presenta disminución de la densidad capilar en zonas, por ejemplo, como la ceja, ¿okay? La línea frontal, la línea de implantación frontal, y así muchos signos que pueden poner en alerta al paciente donde él debe consultar inmediatamente. Comprendo. Y para las personas que están aquí conectados con nosotros en Conversaciones que Transforman, Alfredo, digamos que comentabas que hay varios especialistas que pueden abordar este tema de la alopecia. A ver, hablando de la tricología, al menos yo no he escuchado tanto respecto a la formación en Venezuela de la tricología. ¿Hay aquí, digamos, alguna manera de formarse en la tricología, o tu formación entiendo que es a nivel internacional? ¿Puedes comentarnos un poco, para las personas que desconozcan, qué es la tricología y qué podemos lograr a través de ella? Sí, en mi caso particular me formé en el Instituto AMIR de la ciudad de Madrid, con prácticas en Valencia, pero existen otros sitios donde se puede formar los médicos. Inicialmente era un área dedicada a los dermatólogos, netamente, en donde hacían este tipo de formación adicional, y por supuesto, al ser dermatólogo y tricólogo, les permite abordar el paciente en todos los trastornos del pelo. En Europa se permite hacer a los médicos estéticos una formación en tricología y trasplante capilar. Y acabas de mencionar una palabra poderosa. Esa palabra es tiempo. Desde tu experiencia, Alfredo, ¿cuándo es el tiempo más apropiado o el propicio para que una persona se dé cuenta de esos signos y síntomas y acuda al especialista? Cuando ya el paciente nota que hay una disminución de la densidad capilar, cuando además tiene otros signos, como por ejemplo una dermatitis seborreica que es constante, que es permanente, que no ha sido tratada y que puede mantener una inflamación del cuero cabelludo sostenida en el tiempo, o cuando presenta zonas de calvicie muy delimitadas.
hay signos como estos que hacen que el paciente consulte o deberían consultar inmediatamente con un médico especialista que los pueda orientar mejor para indicarles un tratamiento adecuado. Paradójicamente, al menos desde mi conocimiento, cuando las personas comienzan a tener temas de alopecia o de caída del cabello en general, correcto, entiendo que la primera persona a la cual consultan, aparte de la familia y los vecinos, es a la peluquería, al esteticista. A ver, hablando de los peluqueros y de esta primera vía, ¿no? Este primer toque, que no está mal, porque bueno, cada quien maneja su sabiduría a su estilo, pero ¿qué pasa, volviendo al tema del tiempo, cuando la persona, digamos, pasa por todo ese ciclo? ¿Qué pasa con ese cabello y qué pasa con el perder el tiempo de no acudir rápido a la consulta? Claro, no está mal. Digamos, tenemos como aliados a los peluqueros. Es importante porque ellos en muchas ocasiones son quienes se dan cuenta primero de que el paciente está presentando un grado de alopecia. Y se lo advierten, en la mayoría de los casos ellos se lo advierten, les comentan a esta persona que mira, estás perdiendo cabello, tienes tal problema, deberías tomarte esto o deberías aplicarte tal producto. Hasta cierto punto no estaría mal, pero cuando hablamos de tiempo, esa palabra clave que me acabas de mencionar sí es importante, porque hay algunos tipos de alopecia que si no actuamos rápido, esta alopecia tiende a progresar hasta que se hace ya muy avanzada. En algunos casos es irrecuperable. Sin embargo, contamos con una batería de tratamientos muy efectiva en este momento y, por supuesto, al actuar con tiempo, con celeridad, estos pacientes pueden ser recuperables en un gran porcentaje. Qué buena noticia, sí, porque digamos que hay dentro de los juicios que se maneja dentro de la población, dentro de los pacientes, dentro de las personas en general, hay temas de desconocimiento respecto a la alopecia. Totalmente. Y mucho más respecto al bienestar. Volviendo al tema originario y hablando del bienestar, ¿hay algunas medidas que pueda tomar una persona respecto a su salud integral, a sus cuidados, a su higiene de vida en general para prevenir, digamos, de cierta manera esa alopecia? ¿Hay algo que se puede hacer al respecto de eso? Sí, hay muchas cosas que podemos hacer, aunque el tipo de alopecia sea, por ejemplo, una alopecia androgenética que es independiente de cualquiera de estos factores, pero sin embargo, si el paciente no tiene cuidados adicionales de higiene, como tú mencionas, en una buena alimentación, se puede potenciar el efecto de la alopecia. Entonces, todos estos factores, tanto internos como externos, son fundamentales de tomar en cuenta para que la alopecia o se detenga o no sea tan intensa, no sea tan fuerte y que dé tiempo de aplicar los tratamientos que nosotros le podemos recomendar al paciente, aparte de todas las recomendaciones generales. Y allí me surge una inquietud, ¿no? Una inquietud también popular. Entonces, hablando de complejos vitamínicos, hablando de zinc, de la biotina, digamos, hablando de todos estos paliativos, ya sabemos que hay mitos respecto a estos tratamientos naturales que, bueno, sí, que al menos algún efecto placebo probablemente pudieran llegar a tener, y no digo que alguno no tenga algún efecto particular, pero ya escapa de la ciencia. Pero volviendo a estos complejos vitaminas, minerales, ¿cuál es tu opinión al respecto de eso con relación al detener la alopecia? Todos estos tipos de complementos y de suplementos que podemos tener al alcance, tanto tomados en pastillas o tratamientos orales, como los complementos o los suplementos que podemos hacer uso para uso externo, como el champú o algunos tipos de lociones. Generalmente el efecto que vamos a tener con ellos es un efecto cosmético, de ayuda, de limpieza del cuero cabelludo, de mantener unas buenas condiciones del tallo piloso o del cabello, pero en verdad existe ya tratamientos médicos para cada tipo de alopecia. Y por supuesto nos podemos ayudar de los champús, nos podemos ayudar del complemento vitamínico, una sugerencia dietética para el paciente, pero necesitamos identificar exactamente cuál es el tipo de alopecia que se nos está presentando.
Muy bien, entonces, justamente estacionándonos allí, en el tema de los tratamientos. Digamos que hay algunos tratamientos más frecuentes para esta condición. Sí, si hablamos de la alopecia androgenética, que es la mayoría de los casos, tenemos en este momento una gran gama de tratamientos que inicialmente no están hechos para tratar alopecia y entonces se usan como tratamientos fuera de uso de indicación. Porque inicialmente fueron, por ejemplo, si hablamos de la finasterida, del dutasteride, tratamientos para hiperplasia prostática, pero que adaptados a unas dosis específicas funcionan bastante bien para combatir la alopecia androgenética. Y así, entonces, por su mecanismo de acción, va directamente a disminuir la fuerza que tiene la testosterona al momento de atacar la raíz del folículo. En este momento, ¿qué te parece, Alfredo, si hacemos como un llamado de atención a la población para que evite la automedicación? Es decir, los tratamientos o drogas que se están mencionando ahorita en Conversaciones que Transforman deben estar prescritas por un especialista. Digamos que al menos es lo que pensamos, no todo sirve para todo, y también es cierto que ningún medicamento es inocuo, o sea, todos tienen una acción y pudieran llegar a tener un efecto adverso. Entonces, ¿cuál sería tu invitación respecto a las personas que tal vez nos estén escuchando y van corriendo a tratar de automedicarse, con lo que mencionamos o con lo que diga cualquier otra persona que no sea un especialista? Es correcto. Lo primero es llegar a una consulta de un médico especialista para que éste identifique cuál es el tipo de alopecia que usted tiene. Una vez que está identificado, entonces ya este especialista puede hacer la indicación correcta del fármaco que necesita para tratarlo. Como muy bien lo dices, cualquier fármaco puede provocar efectos secundarios, pero nosotros estamos en la capacidad de poder adaptar las dosis, de indicar el fármaco necesario para cada tipo de paciente y, por supuesto, eso una persona que no tenga este conocimiento quizá le pueda hacer la recomendación porque ella lo está consumiendo y no va a ser el mismo efecto para usted. Es correcto. Entonces queda bien claro que existen en Venezuela especialistas que se han formado incluso, y ya vamos a conversar de eso, Alfredo, a nivel internacional, que son personas estudiosas, que son personas de la ciencia y que definitivamente pueden dar un gran aporte, tal como estábamos revisando ayer, los estudios clínicos e incluso la evolución de algunos pacientes, algunos con una evolución increíble, personas que habían llegado con una alopecia casi de 90% y que luego recuperan su cabello, y al recuperar su cabello no nada más recuperaron el cabello, es que recuperaron el ánimo. Vaya, es que recuperas el autoestima y la fe, y con eso recuperas la actitud y también te vuelves más propositivo. O sea, qué importante es hacerle caso a los temas médicos que tenemos, y en este caso estamos hablando de la alopecia. A ver, Alfredo, y conversando un poco esto de la tricología, para las personas que no conozcan del término, ¿podrías un poco, digamos, decirnos qué es eso de la tricología, a qué se refiere, qué estudia y dónde fue tu formación? La tricología trata los trastornos del cabello y existen médicos formados en esta área, en esta especialidad médica. Muchas veces son médicos especialistas en dermatología, la gran parte de ellos, y también médicos especialistas en el área de la medicina estética, que estamos formados en tricología en diferentes partes del mundo. En Europa, donde yo me formé, en España específicamente, en la ciudad de Madrid, con prácticas en Valencia, nosotros tenemos este tipo de formación. Muy bien, entonces, entendiendo la tricología sobre esta área relacionada con el cabello, entiendo que adicional a estos tratamientos, digamos, tópicos, orales, inyectados, existe también una alternativa llamada implante o trasplante. Correcto. A ver, ¿podrías comentarnos un poco al respecto? Sí, el trasplante capilar es prácticamente la solución definitiva
a la alopecia androgenética. Sin embargo, y a otros tipos de alopecia también, sin embargo, no es la única solución. Y en la mayoría de los casos no se debe realizar solo el injerto o el trasplante de cabello. Insisto, en la mayoría de los casos debe ir de la mano con un tratamiento médico. Y luego que este paciente es sometido a este tipo de tratamiento y ver la evolución, que generalmente se trata de estabilizar la alopecia para luego plantear el injerto y entonces de esta forma poder tener los mejores resultados posibles. Todo esto lo vamos a clasificar generalmente nos gusta clasificarlos por edades y entonces no es lo mismo que tengamos un paciente menor de 20 años a un paciente mayor de 50, en donde las conductas van a ser diferentes. Por ejemplo, un paciente menor de 20 años no es de elección el trasplante capilar como la primera opción. ¿Okay? A diferencia de un paciente que ya es mayor de 50 años, donde cambian las cosas. Entonces sí podemos ofrecerle como primera opción de tratamiento la cirugía de trasplante de cabello y también debe ir acompañado de un tratamiento médico, pero ya entra en un segundo plano. Entiendo, Alfredo, que bueno, desconozco en la actualidad. Sin embargo, entiendo que históricamente en Venezuela estos tratamientos eran muy costosos y casi inaccesibles para gran parte de la población. Hoy día eso ha cambiado, sigue igual. Hablando de la accesibilidad, ¿cómo se encuentra esa situación actualmente? Sí han cambiado porque cuando comenzó esta técnica quirúrgica, por supuesto, los inicios siempre son un poco más difíciles, por decirlo de alguna manera, y el instrumental era diferente, quizá la técnica no estaba muy difundida entre los especialistas y se hacía en pocos sitios a nivel mundial. Esto ha ido evolucionando, por supuesto, hasta llegar a ser una técnica bastante conocida, al día de hoy menos cruenta que antes, con mejores resultados, con menos efectos adversos, digamos que tiene una alta tasa de efectividad, salen muy bien los trasplantes en su mayoría, y esto ha hecho también que bajen los costos. Hay una disminución, no tendría quizás la cifra exacta, pero podemos estar hablando de un 60-70% menos de lo que costaba hace 15 años, por ejemplo. Y eso es bueno porque le ha dado un mayor acceso a la población en general para este tipo de procedimientos quirúrgicos. Muy bien, entonces debemos entender que hoy día la situación es diferente, que el acceso hoy día va a estar más permeable, sí, va a ser posible, y también debemos entender que existen tratamientos más novedosos y que va de diferentes vías y que entonces la persona que está padeciendo de alopecia tiene más esperanza. Sí, en la actualidad tenemos una gran cantidad de tratamientos disponibles. Por supuesto, como te lo comentaba hace unos minutos, depende del tipo de alopecia, entonces nosotros le daremos la indicación al paciente, o la sugerencia, mejor dicho, de combinarle tanto tratamiento médico con el tratamiento quirúrgico, en este caso el implante capilar, y esto va de la mano de un tratamiento que puede ser seriado. Cuando hablo de tratamiento seriado, estamos hablando de tratamiento de meses, dependiendo de la edad del paciente, para poder definir cuál es el mejor momento para realizar el injerto. Existen en la actualidad diferentes tipos de esquemas de tratamiento, repito, pero una vez que logremos identificar, entonces lo podemos adaptar muy bien a cada tipo de paciente. Es decir que generalmente estos tratamientos son a largo plazo. Es correcto. Las personas que están aquí ahorita con nosotros en Conversaciones que Transforman deberían entonces esperar que no es un resultado definitivamente tan inmediato, tan de corto plazo, por lo tanto hay que tener paciencia y perseverancia, sin embargo da resultados, ¿cierto, Alfredo? Sí, es algo que en la mayoría de mis consultas siempre se lo digo a los pacientes, los tiempos en el pelo son bastante largos, es un axioma prácticamente, estos tratamientos podemos estar hablando entre 3 meses y 1 año, dependiendo del tipo de alopecia. No quiere decir que para todos los pacientes va a ser así. No quiere decir que a todos los pacientes que le vamos a sugerir un injerto de cabello tengamos que esperar todo este tiempo, como también tenemos pacientes que posiblemente se puedan intervenir inmediatamente en casos, por ejemplo, de una alopecia provocada por una cicatriz en el cuero cabelludo, por ejemplo, te puedo mencionar esto, no es necesario aplicar un tratamiento previo, sino que se puede corregir este tipo de lesión
con esta técnica quirúrgica. Justamente en estos días estaba revisando un artículo que decía que en la medida en que avancemos como humanidad en edad, la probabilidad de tener una alopecia es como muy elevada, ¿cierto? Sí, totalmente elevada, porque todo va a depender de la rapidez con la que se pueda presentar. ¿Y por qué? Porque depende exactamente de la herencia, depende de los genes que tú tengas y esa predisposición a tener alopecia. Entonces, si tú tienes antecedentes tanto por mamá o papá, esa combinación, por supuesto se puede presentar mucho más rápido que en otro paciente que no tenga esta herencia o este tipo de antecedentes. ¿Hay alguna edad en donde la persona debería estar más atenta o menos atenta respecto a esa pérdida de cabello? La alopecia se puede presentar, incluso tenemos alopecia en adolescentes. No hay ningún tipo de, un esquema en donde podamos decir a tal edad se te va a presentar o no. Por supuesto, tiene que ver la herencia, como ya te lo he mencionado, y cada uno de estos pacientes puede desarrollar la alopecia más rápido o más lento que otro. Todo depende de diferentes factores. Muy bien, para las personas que están aquí con nosotros en Conversaciones que Transforman, vamos a dar algunos tips, ¿te parece, Alfredo? ¿Cómo no? A ver, ¿qué esperar? En pocas palabras, ¿qué esperar de la alopecia y qué no esperar? La alopecia androgenética es un proceso que no se detiene y entonces tenemos que buscar algún tipo de solución, consultar primero para que el médico nos oriente y una vez que ya identifique el tipo de alopecia le pueda dar el tratamiento que más le conviene. Pero no podemos esperar que la alopecia se vaya a detener o que con una loción o un champú o un té de manzanilla o de cualquier otro tipo de ingrediente esta alopecia se va a detener, porque no va a suceder. Es un proceso que es desde que comienza, es prácticamente durante toda la vida. Muy bien. Ya vamos casi culminando nuestro episodio del día de hoy, Alfredo. ¿Hay algunas recomendaciones que como médico especialista que ha tenido una experiencia vasta, importante, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel internacional? ¿Cuáles son tus recomendaciones el día de hoy para que las personas, digamos, tengan más conciencia respecto a este tema de la alopecia y especialmente el bienestar y la salud capilar? Sí, el paciente puede presentar alopecia desde temprana edad y la primera recomendación es que consulten al médico, porque se los mencionaba hace rato, hay tipos de alopecia que si no se tratan a tiempo pueden avanzar muy rápido y pueden avanzar incluso hacia la pérdida total del cabello. Entonces es clave el tiempo con el que se va a actuar es muy importante. Muy bien, pues así vamos culminando este episodio de hoy, un episodio profundo, lleno de conocimiento y con una invitación muy particular. La invitación es: no dejemos avanzar el tiempo porque es un recurso no renovable. Cuidemos nuestra salud porque nuestra salud impacta en nuestro bienestar y ese bienestar se refleja en nuestro cuerpo. Digamos que hay afecciones, condiciones, patologías que se pueden de alguna manera detener o al menos paliar. Entonces, en Venezuela contamos con personas dedicadas a la ciencia con conocimiento profundo que nos pueden ayudar, y ese ha sido el caso de hoy, con nuestro invitado especial, el doctor Alfredo Vera, quien por supuesto está dispuesto a escribir esos comentarios que nos dejes por allí. Nosotros por aquí, Alfredo, encantados de tenerte. Yo pues me siento honrada con tu presencia, con tu conocimiento, con esos avances que pudimos ver ayer en la clínica, donde hay personas que definitivamente llegaron con una actitud y salen con otra porque salen con cabello y parece casi increíble, pero esas cosas suceden, así que infinitas gracias. No, muchas gracias a ti, y cada vez que podamos compartir en este espacio estoy muy dispuesto a hacerlo y por supuesto me encantaría volver. Pues Alfredo, vamos a invitar a las personas que bajo esa disposición y la disposición que nos caracteriza de poder contribuir, dar un grano de arena, entonces escriban sus comentarios que Alfredo con todo gusto los va a responder. Y si esta información
¿Te ha hecho sentido? Suscríbete, compártela. Seguramente alguien en este mismo momento la está necesitando. Y no te olvides de vernos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche en otro episodio de Conversaciones que Transforman.